Efectivamente, la sociedad de hoy en día ha cambiado mucho. Es decir, tenemos para empezar familias desestructuradas cada vez más, familias monoparentales, familias que parecen un patchwork de los tuyos, los míos, los nuestros, los que vienen, los que vendrán, en donde es difícil, hay que ir como con una brújula para saber quién es la madre de quién es el padre de quién, quiénes son mis hermanos, etcétera. Esto, por una parte, eso tiene efectos. O sea, no sabemos hasta ahora cuáles son, no sabemos en qué van a consistir, pero eso, sin duda, tiene y va a tener efectos. Por otra parte, la incorporación de la mujer al trabajo hace que el periodo que el niño pasa en casa con la familia, en un ambiente protegido, de intimidad, sea cada vez menor. Yo no tengo nada en contra de que la mujer trabaje, aquí estoy yo trabajando, ¿verdad? Pero sí es verdad que me parece que el objetivo tiene que ser luchar porque cada vez el periodo en el que la madre pasa con su hijo sea cada vez más largo, si es posible por lo menos un año, ¿verdad? Esto de mandar los niños a los 3 meses a una guardería, todo eso tiene efectos, es decir, en ese primer año de vida en el que se gesta el tipo de relaciones que se van a establecer en el futuro, en el que se gesta la manera de relacionarse, si un niño pasa de mano en mano en mano, sus vínculos van a ser más frágiles de lo que podrían ser con figuras parentales firmes, seguras, conocidas, etcétera, ¿verdad? Esto es muy importante. Por otra parte, todo el mundo virtual al que estamos sometidos y del que nos beneficiamos, es decir, cuando yo hablo de estas cosas no es que estoy denostándolas, pero sí me parece que hay que anotarlas, hay que apuntarlas. Todo el mundo virtual al que estamos sometidos, la inmediatez a la que nos estamos acostumbrando, hace que el mundo de los afectos tome un segundo plano y se favorezca la acción en vez de el pensamiento, el sentimiento, el sentido de identidad, ¿verdad? Por otra parte, todo lo que son, lo que han sido hasta ahora estructurantes del psiquismo, como pueden ser la diferencia entre sexos, por ejemplo, esto es un hombre, esto es una mujer, etcétera, la diferencia de género, digamos, o la diferencia entre generaciones. Bueno, pues hay cosas que los niños no pueden hacer hasta que se hagan mayores. Los mayores son los que marcan la pauta, los mayores son los que tendrían que ser quienes enseñen a los pequeños cómo funciona el mundo. Bueno, estas diferencias se han borrado, de manera que tenemos a padres culpabilizados porque se han separado, porque trabajan mucho, etcétera, que entregan el mando de lo que hay que hacer y de cómo hay que hacerlo en manos de los niños que no saben cómo funciona el mundo, ¿verdad? Entonces vemos a padres que complacen a los hijos en todo, vemos a padres a quienes les cuesta poner límites, a quienes les cuesta escuchar también. Porque yo creo que eso también es muy importante. Si no, yo no estoy de acuerdo con que lo importante sea la calidad del tiempo. La cantidad del tiempo es tremendamente importante también. Entonces hace falta una disposición, una disponibilidad. Una madre que llega agotada de trabajar todo el día no tiene disposición para escuchar, ya no digamos para sentarse a hacer los deberes con el niño, sino para escuchar qué le pasó en el día, cómo fue, qué pasó con el amigo o con la amiga, qué pasó con la profesora, qué le dijeron. No, estoy hablando no de grandes profundidades, sino de una vida cotidiana donde haya un espacio para el vínculo, para lo que a cada quien le ocurre de puertas adentro, es decir, dentro, en los pensamientos, en los afectos, en el sentimiento de soledad, por ejemplo. Es como, para eso no hay espacio, ¿verdad? Bueno, hablar de depresión en un niño no es lo mismo que en un adulto. Entonces no se puede detectar, digamos, una depresión en un niño con los mismos parámetros que usamos para los adultos. En los niños pequeños,
lo fundamental es ver las funciones vitales con las que él se maneja, cómo están, es decir, cómo está su alimentación, cómo están sus patrones de sueño, cómo está su trato con ir al baño, no ir al baño, etc. Cómo está su capacidad de jugar, ¿verdad? Porque para los niños lo más importante, su trabajo es jugar. Y esos son, yo diría, las áreas en las cuales uno puede detectar que hay algo que no funciona. En este momento, lo que vemos con más frecuencia en la consulta son casos de niños diagnosticados como hiperactivos, ¿verdad? De nuevo, la acción en vez de los afectos y del sentimiento. A lo mejor un niño con déficit de atención, generalmente lo que le ocurre es que necesita una mayor atención. No solamente necesita él desarrollar capacidades de atención, sino necesita que se le atienda más. Entonces, en cuanto a los niños, yo creo que hay que ver estos, si un niño duerme mal o es incapaz de dormir, si tiene periodos muy largos de pesadillas, porque un niño puede tener un periodo de pesadillas y eso es normal, si tiene dificultades con la comida, si come demasiado, si no quiere comer, yo creo que son, o un niño que no es capaz de jugar, que no es capaz de concentrarse a jugar, ¿verdad? Yo creo que son las áreas, estas serían las áreas que un padre tiene, ante las cuales un padre tiene que estar atento para sospechar que a su niño le pasa algo, que su niño está triste y que su niño a lo mejor necesita una ayuda profesional. Los adolescentes tienen muchos frentes, ¿verdad?, que atender. Se encuentran con un cuerpo que no les pertenece, que les cambia de la mañana a la noche o de la noche a la mañana y que es un cuerpo sexuado para el que puede que psicológicamente todavía no estén preparados, ¿verdad? Además se encuentran con retos del orden de funcionar ya como pseudoadultos en ciertas áreas de la vida. Y si imaginamos un niño que viene con estas dificultades transformado de pronto en un joven adulto, bueno, pues tiene una carga importante. Entonces, lo que observamos ahora en las consultas es cómo los adolescentes efectivamente muestran aspectos depresivos de su incapacidad para hacerse con esta nueva vida. Por una parte, la dificultad de separarse de unos padres, de los padres de la infancia, y por otra parte, el deseo de hacerse mayores y de hacerse con la vida y lo difícil que eso les resulta. ¿Qué es lo que observamos en la consulta? En la consulta observamos a las diferencias entre chicos y chicas también, ¿verdad? Los chicos generalmente son más de la acción, son más o de consumir, o de conductas violentas, o de problemas de comportamiento. Las chicas pueden ser más de problemas de alimentación o dificultades en el esquema corporal. Y el ámbito de las relaciones es un ámbito bastante tocado también, ¿verdad? Bastante dañado. Por una parte están las relaciones universales, en donde cada uno de ellos en Facebook puede tener 500 amigos, y a la vez la dificultad de hacer vínculos estrechos con uno o dos amigos que son los amigos a los que verdaderamente se les va a contar qué fue lo que pasó, cómo te sentiste, qué esperas hacer este fin de semana, cuál fue el problema que tuviste con tus padres la semana anterior. Entonces, como que se privilegian estas amistades efímeras, falsas, que pueden ser muy divertidas en un momento determinado, pero que no sustituyen lo que puede hacer un amigo o una amiga en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, yo creo que podríamos decir que la manera de manifestarse la depresión no va a ser como en un adulto tampoco, no va a ser la vida no me interesa, o que a veces sí, y eso hay que escucharlo y hay que estar atento, pero se manifiesta más bien de esta manera, o con trastornos de alimentación, o con problemas de conducta o de consumo de drogas, etc.
También la crisis influye, es decir, hay una especie de sinsentido. Un adolescente se pregunta ¿para qué voy a estudiar si no voy a encontrar trabajo? ¿Para qué voy a preocuparme? ¿Para qué si mi futuro no tiene demasiado sentido? Bueno, ante todas estas situaciones es muy importante la función de los padres, por supuesto, como siempre. Lo primero, en cuanto a la prevención, a la posible prevención, es importante que los padres estén atentos y que puedan detectar anomalías y puedan, si es posible, hablar con los adolescentes. Digo si es posible porque se encuentra en un momento en el que con la última persona con la que quieren hablar es con los padres. A lo mejor estar atentos los padres y preguntar cómo funciona en el instituto, qué está pasando, si las cosas van bien, aliarse, o sea, usar de aliados a los profesores, que a lo mejor el profesor puede estar más cercano al niño en un momento determinado, al chico o a la chica, que los propios padres. Bueno, pues estar atentos siempre es algo muy importante. Tener disposición para hablar de las cosas, para ver, no te noto bien, me parece que estás un poco descentrado, qué te pasa con los estudios, qué pasó con tu amigo fulano, qué sé yo, saber qué pasa con los hijos, conocerlos, ¿verdad? Conocerlos, no solamente estar atentos a lo que se van a poner o a las notas, sino conocerlos. Y yo creo que es muy importante que perder el miedo a pedir ayuda. A veces es suficiente con que unos padres asistan a una consulta y ellos tengan unas cuantas entrevistas para ser orientados en cuanto a cómo manejar una situación determinada. Y pedir ayuda no es una vergüenza, no es un síntoma de fracaso. Pedir ayuda es un síntoma de que uno está preocupado por sus hijos y que quiere que las cosas vayan mejor. Y a veces no hacen falta tratamientos muy largos y son muy beneficiosos y atajan a tiempo un problema que después puede ser mayor. Porque estas cosas a veces remiten solas, ¿verdad? Porque tienen que ver con un periodo adolescente, pero aun cuando tuviera solo que ver con la adolescencia, hay un sufrimiento por parte del chico o de la chica que no se justifica, ¿verdad? Y que si se le puede evitar, es mejor, y que si se puede parar a tiempo, mucho mejor todavía.